Hoy, en Palabra y Vida, en el capítulo 13, es el último capítulo de la sección, capítulos del 11 al 13. El 13 termina, luego de Jesús estar en Jerusalén, con un discurso que se va a llamar el discurso escatológico, el discurso de lo que va a pasar en el futuro. Un discurso que, en cierta manera, lo que ocurre es que luego de ser rechazado Jesús sale del templo y allí va a decir, esto se acabó. No va a quedar piedra sobre piedra y esto se acabó y van a venir líos que van a cambiar todo porque todo esto se va a caer y tiene que cambiar. Es como un discurso así, un discurso de un tono fuerte que vamos a leer, vamos a ver ahora en el capítulo 13. Bien, vamos a ver cuando Jesús sale del templo, versículo 1, dice, al salir del templo le dice a uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y mira qué construcciones. Jesús le dijo, ¿ves estas grandiosas construcciones? No quedará piedra sobre piedra que no sea derruida. Óigame, o sea que el otro estaba tratando de animarlo. Mira qué lindo, mira qué lindo. Esto se va a acabar todo. O sea, aquí el discípulo no se imagina que va a tener Jesús unas palabras de juicio ante la situación. El santuario hermosísimo. Hay un rabino que escribió del santuario, ¿quién no ha visto el santuario en su construcción? Jamás ha visto un verdadero y suntuoso edificio. Tenía adornos grandiosos, enormes. Y Jesús dice, ¿ves esta piedra? No quedará piedra sobre piedra. O sea, de veras que no, un doble no. Un mes significa pero de verdad que no, seguro que no, sin duda. No va a quedar piedra sobre piedra. Anuncia la destrucción del templo. Y allí se parece a Jeremías en el capítulo 7, cuando anuncia que el templo no es el motivo de confianza para los judíos. O en 2 Samuel 17, 13, donde va a utilizar esa misma palabra. No quedará piedra sobre el primer templo que fue destruido. O sea que él utilizó una frase de la mentalidad judía. Anuncia que el templo va a ser demolido. Este no es como el otro. Este duró muchos años para construirse. Es grandioso. Es el triple del anterior. Como que alguien viniera a Vaticano, a San Pedro, y dijera, esto va a ser destruido. No hay ninguna iglesia tan grande. Es cierto que el hombre puede destruir estas cosas ahora, pero sería verdaderamente sorprendente una expresión de Jesús que es dura y que Jesús con el templo fue exigente desde que entró. Acuérdense del episodio de la expulsión de los mercaderes del templo. Y ahora ya dice, esto se acabó. No quedará piedra sobre piedra. Versículo 3. Estando sentado en el monte de los olivos frente al templo, le preguntaron en privado Pedro, Santiago, Juan y Andrés, dinos, ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de que todas estas cosas están para cumplirse? Se sienta en el monte de los olivos. Quien ha estado en Jerusalén ve que ahora hay una muralla, pero debía haber una excelente vista desde el monte de los olivos de lo que era el templo. Y desde allí Jesús se sienta como un maestro, como un juez, y desde allí anuncia. Se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Aquí se sienta con autoridad y con distancia. O sea, juzgando al templo, pero de lejos. Del otro lado, en el monte de los olivos. Y aquí, el monte de los olivos se consideraba siempre el lugar del juicio divino. Zacarías 14:4 habla. El juicio divino viene desde el monte de los olivos. Y los 4 discípulos que le rodean son los mismos primeros 4 discípulos que Jesús llamó, ¿se acuerdan? Santiago, Juan, los de Zebedeo y Pedro y Andrés. Los primeros 4 que él llamó. Estos son los que están allí. Le rodean ellos. ¿Y por qué los 4 y no los 3? No los 3 de siempre. ¿Por qué los 4? ¿Por qué hace Andrés allí? Es una revelación que se refiere al final de los tiempos. Y el número 4 es un número muy apocalíptico. 2 preguntas. ¿Cuándo? ¿Y qué señal?
de que estas cosas van a suceder. Dice primero la destrucción del templo y después la consumación final. Jesús habla de la consumación final y de la destrucción del templo. Y por eso le preguntan, dinos, ¿qué señal tenemos? Y aquí Jesús va a iniciar el llamado discurso y va a decir siempre la palabra replepte, que significa en griego alerta, miren, atención, estén en vela, despiertos. Y lo va a decir como 7 veces durante todo el discurso. Atención, miren que, atención. Y así va a comenzar con una especie de advertencia. Versículo 5. Jesús empezó a decirles, miren que no les engañe nadie. Vendrán muchos usurpando mi nombre diciendo yo soy y engañarán a muchos. Aquí, antes que querer ver el futuro, Jesús está diciendo estén atentos del presente, que no se le engañe. ¿De qué vale que yo quiera ver un futuro cuando no tengo presente claro? Si yo no estoy claro en el presente y no veo, el que me quiere engañar será engañado fácilmente. Por lo tanto, estén atentos en el ahora. Él va a explicar, pero ahora estén atentos. ¿Por qué? ¿Cómo? Dice, vendrán muchos, yo soy el Mesías. Después de Jesús vinieron varios que armaron revuelta. Y entonces es curioso porque el único que permaneció fue Jesús. Los demás hicieron revueltas y así se fueron, como lo anunció él. Vendrán muchos usurpadores de mi nombre. El Mesías llegó, pero sin embargo vinieron Juan de Giscala, Teudas, el Egipto. Antes del año 70 hubo 3 grandes personajes que quisieron usurpar el nombre de Jesús antes de la destrucción del templo, diciendo que eran el Mesías. Por eso hay quienes pretenderán ser salvadores. El retorno de Jesús no tiene lugar en categorías históricas, así que no puede venir otro diciendo que yo volví, yo soy el que estaba muerto. La resurrección y la plenitud de Jesús en la consumación final no es una categoría histórica, así que no se dejen engañar primero que nada. Versículo 7. Cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen porque eso es necesario que suceda, pero no es todavía el fin, pues se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos en diversos lugares, habrá hambre. Esto será el comienzo de los dolores del alumbramiento. Guerras, rumores de guerra, intranquilizarán a la comunidad. La comunidad ya está intranquila. ¿Dónde vive la comunidad? En Roma. Y Roma está siendo perseguida. La comunidad tiene miedo. Y le está invitando a que ninguna situación extraordinaria como terremotos, como guerras, sea capaz de quitarle miedo. Y tampoco hace falta hacer una revuelta mesiánica con armas, porque no es así como el Cristo, el Mesías, vendrá a transformar el mundo. Terremotos, guerras, hambre, todo esto forma parte de los elementos que casi siempre en la apocalíptica se usan. La apocalíptica es un género literario y Jesús la usó. Hambre. Cuando en la época de Claudio hubo el hambre más grande que en el primer siglo existió. Terremotos en Pompeya. Plinio anunció los terremotos que significaron la erupción del volcán Vesubio. O sea, hubo muchas de estas realidades y dice, habrán de estas cosas y todo esto es el inicio nada más. O sea que Jesús anunció unas revueltas y aquí viene, dice Jesús, no se asusten, que ahora es que comienza todo. Versículo 9. Pero ustedes miren por ustedes mismos. Les entregarán a los tribunales, serán azotados en las sinagogas y comparecerán ante gobernadores y reyes por mi causa, para que den testimonio ante ellos. Cuidarse de sí mismo, más que tener fecha, cuídese. ¿Cuánta gente que le encanta predecir el futuro, se acaba el mundo y no se ha percatado si está listo ya? Hay gente que está loca porque venga Cristo, no, y que viene Cristo, y no se sabe, ¿estará preparada esa persona? Aquí Jesús está diciendo, cuídese de sí mismo, cuídese de estar preparado,
porque vienen momentos de persecución, vienen momentos en donde usted se verá tentado a abandonar el nombre de Jesús, a abandonar el camino cristiano. Así que no se ponga a buscar en el futuro, ocúpese ahora de usted mismo y cuide su fe, cuide de mantenerse firme en la fe, porque usted solamente va a triunfar cuando sea capaz de perseverar. Ustedes miren por ustedes y les entregarán a los tribunales, serán azotados en las sinagogas y comparecerán ante los gobernadores y reyes. Las sinagogas quiere decir que la persecución va a ser de parte de los judíos y por los reyes y gobernadores, también por los poderes de Roma. Y la persecución va a ser una invitación a dar testimonio de que uno está fiel a Cristo. Es una llamada a la perseverancia. La persecución no es mala, no nos gusta. Que a nosotros nos persigan por la fe, a nadie le gusta. Usted ve un video de los del Estado Islámico que tienen un cuchillo frente al otro que lo va a matar por ser cristiano y usted dice, pero qué barbaridad. Pero a los ojos de la fe, uno se pregunta, qué oportunidad de demostrar que cree en Jesucristo, que cree de verdad en Jesucristo. No es un momento donde no es un momento agradable. Y por eso, cuando los discípulos están buscándole la vuelta a Jesús, siempre están buscando, ¿y cuándo estaremos seguros? ¿Cuándo estaremos seguros? Y Jesús está diciendo, nunca estarán seguros. Porque la fe nunca es seguridad, al menos aquí en esta tierra. Esa no es la fe. La fe constantemente saca de balance al que Dios llama. Abraham, sal de tu tierra. A Moisés, vaya, fájese con el faraón, que yo le daré fuerza para que saque a su pueblo, al pueblo. Y así, uno y otro, finalmente a los discípulos los llamó. Y no los llamó ahora a estar tranquilos y seguros. A los 4 primeros que llamó le está diciendo, se lo dije, no iba a ser fácil la cosa. Entonces ahora la pregunta es, ¿usted qué prefiere? ¿Lo fácil y que no sirve o lo difícil y meterse a hollar la yuca a trabajar en eso? Esa es la gran pregunta que al final de cuentas este discurso nos está diciendo.